Muy buenos días. Mi nombre es María Camila Correa Montoya y los saludo a todos los que están aquí presentes y también a nuestra audiencia que nos está escuchando vía Teams. A continuación, con mi compañera Luna Andrea Chalacán y mi persona María Camila Correa Montoya, vamos a presentarles lo que es isquemia mesentérica. Como podemos ver, esta es la tabla de contenidos que vamos a seguir y vamos a iniciar. La isquemia mesentérica aguda es una patología que es vascular, que es periférica y que es infrecuente, pero tiene altas tasas de letalidad y de mortalidad. Eso es lo que lo hace una emergencia quirúrgica. Para definirla, es un estado de hipoperfusión abrupto de la circulación mesentérica, donde no se llega a alcanzar a satisfacer las demandas metabólicas del intestino. Vamos a hablar un poco de la anatomía. Y empezaremos por el sistema arterial. Este se va a ver comprometido tres ramas principales, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. En cuanto al tronco celíaco, este tiene tres ramas principales que muchos las conocemos, que entonces son la arteria hepática común, la arteria esplénica y lo que es la arteria gástrica izquierda. Entonces, por consiguiente, va a irrigar todo lo que es estómago, intestino proximal, el sistema hepatobiliar y también el vaso. Para la arteria mesentérica superior, irriga el intestino delgado y el colon proximal hasta la flexura esplénica, y la arteria mesentérica inferior va a suplir el colon distal y lo que es el recto. Como podemos ver en la imagen a su derecha, en la esquina inferior, vamos a encontrar que tanto la arteria mesentérica como inferior, la arteria mesentérica superior como la inferior van a hacer anastomosis. Esto va a ser muy importante, ya que cuando alguna de las dos sufre un daño, entonces la otra va a llegar a cubrir hasta el 75% de la necesidad. Esto por un tiempo aproximado de 12 horas o menos. Cuanto al sistema venoso, va acompañado del sistema arterial, entonces ya nos devolvemos. El drenaje de la superior es el intestino delgado y el colon proximal, y el de la inferior va a ser drenar el colon descendente, el sigmoides y el recto. La epidemiología es una epidemiología internacional y contamos con una letalidad de hasta el 50 al 90%, con una incidencia descubierta bajo autopsias o cirugías de 12 por 100.000 habitantes. La incidencia y la mortalidad siempre van a verse aumentadas por la edad y se va a presentar más en mujeres 3 veces que en hombres. Esta patología va a tener como etiología que el 66% va a ser por isquemia mesentérica de causas tromboembólicas. Y en cuanto a las causas ya isquémicas mesentéricas no oclusivas, van a corresponder a un 16%. La trombosis venosa mesentérica ocupa el otro 16%. Ahondando en esta etiología, entonces tenemos este cuadro que nos va a mostrar la representación y las divisiones de ambas. Entonces, tenemos inicialmente la isquemia mesentérica aguda. Esta se nos va a subdividir en las causas venosas y en las causas arteriales. Las causas arteriales van a ser las más comunes, esta también subdividiéndose en las oclusivas y en las no oclusivas, que las oclusivas van a ser las embólicas y las trombóticas. Vamos a hablar primeramente de las no oclusivas arteriales, que estas van a ser más que todo en pacientes que están críticos, entonces van a tener inestabilidad hemodinámica, van a representarse con shock, con hipovolemia, también aquellos que han requerido uso de vasopresores, ergotamina y que consumen cocaína. Tenemos la causa embólica arterial y la trombosis arterial. Vamos a traer entonces a colación aquí estos dos conceptos. ¿Qué es la embolia y qué es la trombosis? La trombosis es cuando un coágulo se forma dentro de la arteria, pero permanece allí. La embolia es cuando ese coágulo que se formó se desprende y viaja a la circulación. Entonces, la embolia arterial, muy comúnmente por arritmias. ¿Cuál es la más frecuente? La fibrilación auricular. También las valvulopatías,
lo que es la endocarditis, la embolia paradójica, la cardioversión. La persona tenía allí su trombo, pero entonces se le hace la cardioversión, entonces este va a viajar. También el embolismo diatrónico, que sería causado por nosotros. Y en cuanto a las causas de trombosis arterial, pues vamos a ver que es muy relacionada más que todo a la aterosclerosis, a las aneurismas, a las vasculitis, también las disecciones aórticas y mesentéricas, los traumatismos y los trastornos hematológicos. También está la causa venosa, que esta se va a subdividir en lo que es la primaria y la secundaria. La primaria es como cuando no hay una causa definitiva y la secundaria son aquellos estados procoagulantes. Por mencionar algunas de la primaria, entonces tenemos deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C y S, también la neoplasia, los embarazos, el uso de anticonceptivos orales, la esplenectomía y ya la secundaria, que son esos estados procoagulantes, entonces procesos sépticos, abdominales, la hipertensión portal, una pancreatitis aguda, una enfermedad inflamatoria intestinal, la gastroenteritis y, como podemos ver, las neoplasias van a estar en ambas. La fisiopatología, entonces, esta enfermedad va muy relacionada a la fisiopatología a lo que les estaba hablando en la definición. Entonces, hay una mayor demanda fisiológica y una disminución en el aporte de nutrientes, lo que nos va a inducir a que haya un estado isquémico. Esto va a promover un daño local a la microcirculación, una activación celular, que se dé la liberación de las citoquinas, y todo esto me va a incurrir a que haya una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en etapas más avanzadas, la mucosa no me va a suplir la necesidad de ser una barrera. Entonces vamos a entrar en una translocación bacteriana, en un estado séptico, y a partir de allí también, como vimos, se va a ver toda la liberación de la cascada de inflamatoria. Entonces puede haber lo que es la coagulación intravascular y el daño multiorgánico. Esta siendo la causa más frecuente de alta mortalidad y letalidad precoz y tardía. Entonces, en la imagen estamos viendo lo que es la arteria mesentérica superior, que es el vaso más afectado. ¿Por qué? Por su configuración anatómica, por el ángulo de salida, por el alto flujo. Ella se va a dividir en 3 zonas. La zona 1, que va a iniciar desde el ostium hasta la arteria cólica media. La zona 2, que va a ir de la arteria cólica media a la arteria ileocólica. Y la zona 3, que va de la arteria ileocólica a las ramas ileales. En la imagen podemos ver dónde puede estar ubicado cada una de las oclusiones. Las manifestaciones clínicas, entonces, también las veremos por las diferentes causas. Entre la embolia arterial, tenemos que esta se va a manifestar como un dolor que va a ser periumbilical, que va a ser súbito, abrupto, que se puede manifestar con náuseas y vómito, también con diarrea y hematoquesia. Como signos, a la palpación vamos a encontrar que es un dolor fuera de la proporción, que va a tener distensión abdominal, taquicardia, peritonitis, y los factores de riesgo, lo que vimos anteriormente, como la fibrilación auricular, los antecedentes de infarto agudo al miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. En la imagen estamos viendo un paciente, un hombre de 62 años de edad, con una clínica sugestiva a la que les mencioné ahorita, que el dolor llevaba una evolución de 48 horas, entonces a este se le realiza una tomografía. En ella se encuentra que tiene una isquemia mesentérica. Se hace una laparotomía exploratoria y, como podemos ver, están el intestino delgado, edematoso y también necrótico. Ahorita Luna les estará hablando sobre el manejo de este paciente. La causa trombótica arterial, ya este dolor va a ser más de que empeore progresivamente. También se puede ver acompañado de náuseas y vómito, pero este paciente tiene algo, y es que tiene miedo a comer porque postprandial va a generarse dolor, y esto va a ocurrir que lleve a una pérdida de peso. A los signos muy parecido al anterior, pero le vamos a agregar la hipotensión. Y los factores de riesgo, entonces, que sea consumidor de tabaco,
y que tenga también antecedente de enfermedad, de enfermedad arterial oclusiva periférica. La no oclusiva arterial, como les mencionaba ahorita, entonces un paciente que es muy crítico, que tiene hipotensión, que tiene alteración del estado de conciencia, que también se puede manifestar con diarrea, pero a la palpación vamos a encontrar que es un abdomen sensible, que tiene distensión, que tiene intolerancia alimenticia, y los factores de riesgo, entonces tenemos el uso de anticoagulantes, un estado hipercoagulable, una cirugía abdominal reciente y una trombosis venosa profunda previa. La causa trombótica venosa, esta es la menos común de todas, se suele presentar en menos del 20% de los casos y se va a ver muy acompañada de lo que es la triada de Virchow, que entonces vamos a recordarla, que es hipercoagulabilidad, éstasis venoso y súper bien, las coagulopatías. Entonces, los síntomas aquí, el dolor abdominal va a ser más bien de un inicio insidioso. Entonces, la característica va a ser muy vaga. Pero también se puede manifestar como asintomático, lo que la hace peligrosa. Y los signos, entonces, vamos a tener la sensibilidad abdominal y puede verse acompañada con hemorragia digestiva superior en un 10% y hemorragia digestiva inferior en un 16%. La peritonitis y como factores de riesgo, la cirugía cardíaca reciente, la enfermedad renal crónica terminal, la insuficiencia cardíaca congestiva y el uso de digitalicos y vasopresores. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de esta patología. Para el diagnóstico es muy importante que tengan en cuenta que se debe hacer de manera precoz para disminuir la mortalidad de estos pacientes y que puedan tener un buen pronóstico. Entonces tenemos que hacer entonces un examen físico completo, la historia clínica completa y todo el apoyo diagnóstico de manera completa. En este caso les muestro como un apoyo de laboratorio que podemos tener. Entonces vamos a pedir el hemograma, perfil bioquímico, la creatinina, BUN, también vamos a pedir electrolitos plasmáticos, por si se encuentran disminuidos, pues les vamos entonces a solucionar. Tenemos algunos marcadores séricos que son como más específicos de esta isquemia mesentérica, que es la leucocitosis mayor a 15.000, el dímero D aumentado, la acidosis metabólica con anión GAP aumentado y la hiperlactatemia, porque esos pacientes claramente se van a encontrar en un estado de isquemia, entonces van a estar hipoperfundidos. Esos marcadores séricos son como los que pueden ayudar un poco a la isquemia mesentérica aguda, sin embargo, este aporte de laboratorio no es muy específico, entonces no nos debemos confiar mucho para diagnosticar de manera eficaz a estos pacientes. Ahora les voy a hablar sobre los exámenes de imagen. Tenemos que la radiografía de abdomen simple es como la que se puede hacer de manera inicial, sin embargo, cuenta con una baja sensibilidad y especificidad. Tiene algunos signos que puede presentar y es el engrosamiento de pliegues intestinales, la neumatosis intestinal, que es ese aire entre las paredes del intestino, también el neumoperitoneo y el gas venoso portal. ¿Por qué se puede presentar esto? Más que todo porque las paredes del intestino, como se encuentran con isquemia y necrosis, se van a encontrar debilitadas, así que fácilmente se pueden perforar. Así que el gas que se encuentra en el intestino puede empezar a disecar entre las paredes. La verdad, con la radiografía de abdomen simple, estos signos son muy infrecuentes y se demuestran más que todo en etapas tardías. De acuerdo con la ecografía, con el ultrasonido Doppler, tenemos que eso tiene una sensibilidad y especificidad del 85 a 90%, pero se utiliza de forma temprana en casos crónicos. Entonces tampoco se utiliza de a mucho. Ahora les voy a mostrar como una imagen que nos presenta aquí, no sé si se ve muy bien, que se presenta entonces como todo ese gas venoso portal, que es la neumoporta que se presenta como una de las complicaciones o esos signos que se puede ver en la radiografía de abdomen. Pásale. Ahora, el gol estándar de la isquemia mesentérica es la angiografía. Sin embargo, nosotros utilizamos más que todo para diagnosticar y también determinar el tratamiento, el angiotac. Este cuenta con una sensibilidad de 71 a 96% y con una especificidad del 92 a 94%. Claro, se le pone entonces un contraste intravenoso al paciente para identificar la fase arterial y la fase venosa, para identificar dónde está ocluyendo.
Cada 6 horas de retraso para el diagnóstico, esto implica y duplica la mortalidad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y hacer un diagnóstico de manera precoz. Estos son como algunos hallazgos que se pueden identificar en la tomografía, como hallazgos vasculares en sí, como el émbolo, el trombo, si se encuentra la arteriosclerosis, si se encuentra entonces el gas venoso portomesentérico, y ya como hallazgos intestinales, entonces que presente un aumento de los pliegues intestinales, que también presente un engrosamiento de la pared intestinal, que presente entonces la neumatosis y la dilatación luminal. Como otros hallazgos intraabdominales, puede tener ascitis, puede tener entonces gas libre y puede presentar un infarto de órgano sólido. Estos hallazgos tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad de 73%. Aquí les muestro como una tomografía donde se identifica que hay un émbolo, o miren que hay como una parte que está ocluida en la parte de la arteria ileal, que es la rama de la arteria mesentérica superior. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Para el manejo inicial con estos pacientes, vamos a iniciar evaluando como el ABC, toda la parte de la vía aérea, la respiración, la circulación. Vamos a realizar un monitoreo que sea de manera contundente, con los signos vitales, también poniendo una nutrición enteral con sonda nasogástrica. También le vamos a poner a esos pacientes toda la parte de la cuantificación de la diuresis. Y de aquí vamos a entonces a asegurar 2 vías intravenosas periféricas. Después de esto vamos a reanimar con cristaloides al 0,9%, 3:1, y si el paciente lo requiere, aporte de hemoderivados, en caso tal si el paciente se encuentra hipotenso o con un sangrado. Este aporte de hemoderivados es 1:1, glóbulo rojo, plasma, plaquetas, dependiendo de la clasificación de choque. Ahora, después de eso vamos a solicitar como los exámenes de laboratorio, también como toda esa parte de las imágenes, que más adelante también les voy a especificar algo muy importante sobre eso. También vamos a administrar analgesia con opioide, vamos a administrar antibiótico de amplio espectro, porque como les había comentado mi compañera, esos pacientes pueden tener una translocación bacteriana y pueden presentar una sepsis severa. Entonces, vamos a cubrir gran positivos, gran negativos y anaerobios, con ceftriaxona y metronidazol. Y también muy importante la anticoagulación, para prevenir el riesgo de formar nuevos trombos y que también estos émbolos puedan entonces generar un riesgo para los pacientes que tienen arritmias. Esta heparina, esta anticoagulación va a ser con heparina de no fraccionada, un bolo de 70 a 90 unidades por kilo, y después se continúa con una infusión. Ahora, muy importante, si el paciente se encuentra inestable, con signos de choque séptico o con peritonitis, este paciente se debe mandar de una vez para cirugía, para la parotomía. En este caso, al paciente se le puede realizar un control de daño, una cirugía de control de daño o un manejo de revascularización endovascular. En caso tal, si el paciente se encuentra estable, se deben hacer entonces toda la parte del diagnóstico, identificar entonces si presenta la oclusión, hacer un angiotac y exámenes de laboratorio. Si el paciente presenta peritonitis, se hace el angiotac y una cirugía de emergencia. Como sabemos, aquí en Colombia de una vez se remitiría a cirugía. ¿Listo? El procedimiento quirúrgico no debe retrasarse más de 24 horas porque claramente va a aumentar la mortalidad para estos pacientes. Ahora, hablando sobre el abordaje de la revascularización endovascular, tenemos que el objetivo principal de esta es como revascularizar esas zonas del intestino que se encuentran necróticas, o revascular, no más que todo eso, sino como revascularizar esas partes que se encuentran hipoperfundidas y que pueden tener como un posible funcionamiento del daño que se generó. Tenemos que para el abordaje de la revascularización tenemos 2 tipos, que es el abordaje por arteria mesentérica, ya sea por vía braquial o femoral, que eso es por medio de un catéter, o ya sea un abordaje híbrido, que ya se va a hacer como el enfoque abierto para disecar la arteria mesentérica superior, o ya para realizar entonces la vía endovascular, que se ingresa con guías para identificar la parte de la oclusión y solucionar. Entonces, para la cirugía de control de daños es más que todo lesiones oclusivas, que sean agudas o crónicas, también como para identificar la viabilidad intestinal, para identificar entonces si vamos a resecar una parte del intestino y qué parte del intestino todavía se encuentra con buena perfusión. También en casos de sepsis abdominal grave. Esta cirugía de control de daños
se debe hacer un second look, que es como una segunda revisión, a las 24 o 48 horas para verificar esa viabilidad intestinal. Aquí se va a hacer el packing, que es como un dispositivo de presión negativa que se hace entonces con láminas de plástico, que es un abordaje como temporal del abdomen, y se ponen láminas de plástico y también se pone como gasas y se pone como un drenaje. O también como la bolsa de Bogotá también se puede hacer en estos casos. Ahora tenemos entonces la laparotomía de urgencia, que más que todo en casos de inestabilidad, de peritonitis, de gangrena intestinal, en caso tal que haya una oclusión del ostium de la arteria mesentérica superior y si hay un fallo del tratamiento endovascular. Este caso es más que todo para decidir qué áreas del intestino se deben quitar prácticamente. Entonces, en esta imagen les mostramos que anteriormente también se veía, entonces, esa parte del ilion se encuentra necrótico. Entonces, esa parte fue la que se resecó. ¿Listo? Ahora, para realizar la anastomosis, se puede hacer como de 24 a 36 horas y se puede hacer con una yeyunostomía terminal, que es prácticamente que se reseca el ilion, también se le seca la parte del colon. En esta, que es la secal, que solamente se quita la parte del ilion, y esta que sería la enterocolónica, que en esta se le quita el ilion y una parte del colon que sería el ciego. Y muy importante, recordar la administración de la heparina para prevenir el riesgo de trombosis. Bueno, de acuerdo a un estudio, se ha como puesto mucho en controversia hacia el tratamiento primario del manejo endovascular versus la cirugía abierta. Tenemos que el tratamiento endovascular tiene una menor necesidad de laparotomía, es como menos agresivo, tiene una menor resección intestinal y una tasa de mortalidad menor. Mientras que la cirugía abierta también evalúa la viabilidad del intestino, evita como retrasos con la revascularización y eso sí, si no se encuentra disponible la revascularización, se pasa a un abordaje abierto. Y aquí son como el manejo quirúrgico que se va a hacer dependiendo de cada causante. Como Cami les había comentado, por ejemplo, en la trombosis arterial se puede entonces manejar con bypass o en manejo de revascularización con una angioplastia con stent. Por ejemplo, en embolismo arterial se puede realizar una embolectomía abierta o realizar una embolectomía por aspiración o trombolizar por catéter. En caso de isquemia mesentérica no oclusiva, aquí sí es como un manejo más médico, más que todo se hace un reposo intestinal, líquidos, antibiótico, y cuando el paciente se encuentra estable, se hace una angiografía con catéter. Y ya en la trombosis venosa, más que todo con anticoagulación. Y aquí es como un algoritmo del cual se pueden guiar, que es como todo ese manejo inicial, entonces anticoagulación, antibióticos, la analgesia, los líquidos, y si el paciente se encuentra inestable, directamente se pasa entonces a cirugía, identificar si se encuentra una necrosis del segmento distal o del segmento proximal. Y ya si se encuentra estable, pues se puede pasar a una cirugía endovascular, por ejemplo, ya sea para ponerle un stent o para poner entonces algún catéter con algún medicamento para generar mayor vasodilatación o para diluir ese trombo. Y ya de acuerdo a esto, si de pronto fracasa, se pasa a cirugía abierta. Y recordar siempre entonces la heparina no fraccionada. Y ese es como otro algoritmo también, que si se encuentra entonces el paciente hemodinámicamente inestable con peritonitis, se pasa a laparotomía, control de daño, posible revascularización y ya anticoagulación. Si el paciente se encuentra estable, sin peritonitis, se puede entonces remitir a un centro especializado, también se puede hacer la revascularización y ya pasar a cirugía. Y listo, eso sería todo. Si tienen alguna duda, por favor nos comentan. Listo, muchachos, ¿alguna duda, inquietud, algo que quieran aportar? Bueno, el profe Jaime me dijo que quiere prender el audio y hablar una cosita. No, está aquí sí. Esperen un segundito. Me pidió el favor. A ver. Hola, buenas. Tengo que esperar un segundito que estoy. Listo. Buenos días a todos, muchachos.
Jaime Díaz, uno de los docentes del semestre de cirugía general y también participante acá del grupo de investigación y el grupo de interés en cirugía general. Hay varias cosas que quiero resaltar de esta charla. Primero que todo, felicitando a las expositoras. Pero es importante que se lleven unos mensajes muy claros ustedes que son en primera medida, los próximos médicos generales que van a recibir estos pacientes, porque como dijeron las expositoras, en las isquemias mesentéricas el tiempo es oro y el tiempo es vitalidad del intestino. Entre más nosotros retrasemos el diagnóstico de estos pacientes, pues las probabilidades de que los desenlaces sean desfavorables son mucho más altas. Y muy bien mencionaron ellas que en muchos casos las complicaciones y mortalidad puede ser hasta el 90%. Entonces, independientemente de la etiología, ya sea de origen arterial o de origen venoso, lo importante es que ustedes tengan la alta sospecha de diagnosticar a estos pacientes cuando tengan un paciente que debute con un dolor abdominal, que sea de una instauración muy aguda en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones como todo en medicina, pero la mayoría van a ser cuadros de debut muy agudos, menores a 6 horas, y son pacientes que se ven francamente deteriorados y el deterioro hemodinámico les progresa muy rápido en corto tiempo. Si ustedes tienen esas características de dolor abdominal súbito, desproporcionado, con un colapso hemodinámico muy rápido, ese es uno de los primeros diagnósticos que deben pensar en estos pacientes, junto a que el paciente tenga comorbilidades que los haga a ustedes pensar en eso. Por ejemplo, que tenga alguna arritmia cardíaca, principalmente fibrilación y flúter auricular, como bien lo mencionaron las expositoras, porque la gran mayoría de las etiologías de las isquemias mesentéricas son de origen cardioembólico. Lo primero es que ustedes tengan una alta sospecha y si están en un primer nivel con la alta sospecha puedan trasladar rápidamente al paciente a un entorno donde lo pueda valorar un cirujano general y definirle el manejo. Lo segundo es que dentro de esa atención inicial que ustedes le van a hacer al paciente, si bien es cierto hablaron de la parte de líquidos endovenosos, oxígeno, exámenes paraclínicos en general, hubo un punto que hablaron a repetición durante la charla y no deben hacer tanto hincapié en eso, y es que no tienen que pensar en que van a correr a anticoagular a los pacientes en primera medida, porque ustedes no tienen diagnóstico todavía. Entonces, la parte de que se anticoagula el paciente, de que se usa heparinas y demás, es algo que incluso se deja para el posquirúrgico cuando uno sabe cuál es la etiología o por lo menos tiene alta sospecha de cuál es la etiología de esa isquemia mesentérica. Porque no es lo mismo hacer una intervención cuando la isquemia es de origen cardioembólico o cuando la isquemia es de origen trombótico con afectación venosa. En tercera medida, o tercer punto que quiero resaltar mucho, en cuanto a los estudios diagnósticos, el gold estándar es el angiotac. Ustedes con una arteriografía, un ortograma abdominal y una arteriografía selectiva de los vasos abdominales, ustedes solo van a poder identificar que el vaso está ocluido parcial o totalmente o no, pero ustedes no tienen forma de mirar cómo está el estado del intestino como tal. Entonces la arteriografía les hace el diagnóstico solo de la causa de la isquemia, pero no les dice si en verdad ustedes tienen un proceso isquémico intestinal instaurado. Entonces, cuando hablamos de estudio gold estándar para el diagnóstico de esto, sin duda alguna es el angiotac de abdomen, que debe tener ojalá también una fase venosa, porque recuerden que hay un porcentaje de etiologías que son de origen venoso. Y este te va a permitir ver todos los signos de sufrimiento de asa, necrosis intestinal, perforación incluso, que les mencionaron muy bien durante la intervención. Y consecuente con eso, sin duda alguna el manejo de una isquemia mesentérica, el manejo es quirúrgico.
independientemente de que se haga por laparoscopia o por laparotomía, porque se puede hacer por laparoscopia en algunos casos muy selectos y con personal muy entrenado, el rol que tiene la intervención endovascular es muy bajo, y volvemos a lo mismo del diagnóstico de arteriografía versus angiotac. A ustedes la arteriografía y el reparo endovascular solo les va a permitir destapar la arteria, pero si el intestino ya está necrótico, pues de nada sirve que nosotros destapemos la arteria, igual el intestino está necrótico y eso es lo que va a causar la complicación como tal. Entonces, sin duda alguna, todo paciente que tenga una isquemia mesentérica debe ser llevado a manejo quirúrgico. Algunas veces la tomografía nos dice que ya tiene la isquemia y uno de pronto ve al paciente muy estable, casos muy poco frecuentes, pero los ve muy tranquilos, y de pronto le hace un abordaje por laparoscopia y ve que el intestino se ve bien perfundido y le da uno chance al paciente de que no le hace ninguna resección intestinal, sino que vuelve y lo revisa 48 horas después. Pero casi siempre estos pacientes van a requerir una cirugía en la cual se le hace una resección intestinal. Usualmente no hacemos anastomosis en la primera cirugía, usualmente siempre se deja el paciente con abdomen abierto, o si se hace por laparoscopia sencillamente se deja el intestino, lo que nosotros decimos ligado, es decir, se dejan cerrados ambos cabos del intestino donde se hizo la resección, y en un segundo momento quirúrgico se hace una nueva revisión de la cavidad, se mira cuál es el estado de las asas intestinales, y después de eso se define si lo que se puede hacer es una anastomosis, si hay que ampliar la resección o si el paciente necesita hacerle una ostomía definitiva. Entonces hay varias intervenciones que van a estar supeditadas muy a cómo evoluciona el paciente. Lo cierto es que es una patología, como bien resaltaron, que es poco frecuente, pero cuando se presenta altamente mortal, entonces el índice de sospecha que deben tener es muy alto para que las puedan identificar a tiempo y poder ofrecerle manejo a los pacientes. Listo, profe, muchísimas gracias. Doc, aquí hay una pregunta del público para usted. Nos preguntan que la antibiótico terapia, ¿cuándo debería ser instaurada? Y según las recomendaciones que usted nos pueda como orientar en ese caso. Listo. En cuanto a antibióticos, la pauta que mencionaron las expositoras, de acuerdo a la bibliografía que revisaron, es buena. En general, uno lo que busca es cubrimiento contra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Pues uno necesita un espectro antibiótico amplio. Una cefalosporina de primera o tercera generación más metronidazol te da ese cubrimiento, pero probablemente ese sea un esquema antibiótico que te vaya a servir solo para pacientes estables. Para pacientes inestables, recuerden de lo que siempre le hemos hablado cuando hablamos de choque séptico y de reanimación del paciente séptico, siempre se debe hacer manejo antibiótico de amplio espectro y luego de escalar de acuerdo a los cultivos. Entonces, acá tampoco prima que ustedes le coloquen el antibiótico enseguida como medida inicial al paciente, porque eso es lo que lo va a salvar. El antibiótico lo necesita como la profilaxis de la cirugía que va a necesitar, y después de eso va a seguir con antibiótico hasta que uno defina si tuvo algún aislamiento o no. Muchas veces, si no hay peritonitis, sino que simplemente hay isquemia, los cultivos son negativos y usualmente los antibióticos los podemos retirar tempranamente, en 3 días, 4 días, pero básicamente es lo que mencionaron: cubrir gram positivos, gram negativos, anaerobios. Si el paciente está estable, una cefalosporina con metronidazol es una buena opción, si no, siempre ir a antibióticos de amplio espectro en el paciente inestable, mínimo pictazo y si no un carbapenémico.